buenas a todas, muy buenas a todos, sed bienvenidos, sed bienvenidas a esta octava entrega ya de Primer Asalto, lunes de boxeo, un formato que únicamente ha fallado una vez. Recordad, tuve ese problema familiar y hoy he tenido que trastocar un poco mis planes. Yo quería hablar únicamente de Vinny Paz, pero dado que el pasado fin de semana nuestro querido George Foreman pasó mejor vida, he querido dedicarle una carta, una epístola a nuestros queridos George y Vinny. Empezaré por George Foreman, ya que ha sido hemos sufrido una pérdida, la última que nos quedaba de los grandes, de Ali Foreman Frazier. Para mí eran los pesos pesados que regían este deporte. Y hoy nos pondremos un poco tristes, nos vestiremos de tristeza para hablar de nuestro querido amigo George. He preparado una epístola para Foreman, algo diferente, algo un poquito más preparado de lo que estéis acostumbrados, ¿no? Y me gustaría leerla para vosotros. Y hoy quiero invitarles a cerrar los ojos un instante. Imaginen un muchacho nacido en el seno de una familia humilde, en Marshall, Texas. Un niño marcado por la pobreza, por la dificultad. Un niño que creció sin apenas esperanza, en barrios donde los sueños eran lujos y donde las peleas no se libraban en cuadriláteros, sino en las calles, y simplemente por un trozo de respeto o simplemente por sobrevivir. Ese niño se llamó George Edward Foreman. Muchos lo conocen por su fuerza brutal, por su pegada devastadora, pero hoy quiero que vayamos un poco más allá, un poco más allá de los guantes, mucho más allá de las estadísticas, mucho más allá de los títulos. Hoy quiero que recordemos quién fue George Foreman y por qué su legado es mucho más grande que el oro que colgó en su cuello o los cinturones que alzó por encima de su cabeza. George Foreman no fue un boxeador. George Foreman fue un milagro. Y os preguntaréis por qué. Ya que con apenas 15 años abandonó la escuela. Su vida parecía encaminarse al crimen, a la marginalidad, a la desesperanza. Pero un programa gubernamental, el que se llamaba Job Corps, cambió su vida. Allí un hombre llamado Doc Bradus vivió algo en él. Le puso unos guantes y George, por primera vez, no golpeó por rabia, sino por disciplina, por honor y por amor. ¿Saben qué sucede cuando alguien encuentra un propósito? Se convierte en un gigante. En 1968, en los Juegos Olímpicos de México, aquel muchacho que apenas un par de años antes estaba en la calle, subió al podio. Y lo hizo con la bandera de su país sobre sus hombros y una fabulosa medalla de oro. Pero más allá del metal estaba la transformación. El joven rebelde, el chico sin futuro, se había convertido en un símbolo. Y así empezó su leyenda. Foreman debutó como profesional y arrasó. 1-1
Los rivales caían, no eran derrotas, eran demoliciones. Su pegada era tan violenta, tan despiadada, que muy pocos resistían más allá del primer asalto. Se hablaba de él como un monstruo imparable, pero detrás de esos puños había algo que pocos veían. Un hombre inseguro, un hombre que no había terminado de reconciliarse consigo mismo. En 1973 llegó la cima y derrotó al gran Joe Frazier, que muchos le conocemos como Smoking Joe, y que en ese momento era un campeón invicto. Y lo derrotó solamente en 2 asaltos. 2 asaltos. Fue un vendaval. Se convirtió en el campeón del mundo de los pesos pesados. La cima, la gloria. Pero como la vida suele enseñarnos, la cima no es un destino, es solo un paso. Un año después, en 1974, yo, querido George, te conocí. Y ahí es cuando vino la gran lección. El 30 de octubre, en Kinshasa, Zaire, primer combate organizado por gente negra. El combate que pasó a la historia y que se llamaría como The Rumble in the Jungle. Josh Foreman, invicto, invencible, habiendo ganado al grandísimo Smoking Joe, decidió enfrentarse a Muhammad Ali. Todos y cada uno de los presentes apostaron con mucha razón, por George Foreman, más joven, más fuerte, más alto, más capacitado, más grande, más campeón. No. Todo el mundo apostó por George. Todo el mundo apostó por George Foreman, menos la vida. Y Muhammad Ali hizo lo impensable. Resistió, se dejó castigar, agotó a la bestia. Y no solamente la agotó físicamente, sino que la agotó mentalmente. Bajo aquellos clinches, bajo aquellos abrazos, en aquellos abrazos que Ali no paraba de decir: si era esto todo lo que tenés. ¿Es esto todo lo que tienes, George? Ni con tu fuerza eres capaz de noquearme. Y en el 8º asalto, Ali tumbó a Foreman. La bestia cayó. George fue noqueado. Y no solo cayó en el ring, cayó en el alma. Fue el momento más doloroso de su vida, eso seguro. El invencible había sido vencido. El joven furioso, que había conquistado el mundo con sus puños, ahora debía aprender la lección más difícil, la derrota. Y aquí es donde George Foreman comenzó a ser grande de verdad. Porque cualquiera puede ser campeón, pero no cualquiera sabe levantarse del suelo sin un cinturón, sin aplausos, sin focos, solo con la mirada de sí mismo en el espejo. Tras esa derrota, llegó un periodo oscuro. Volvió a pelear, volvió a ganar, pero algo faltaba. Y es que en el 1977, tras una derrota inesperadísima frente a Jimmy Young, Foreman tuvo lo que él mismo llamó una experiencia cercana a la muerte. Cayó al vestuario y allí, en silencio, en la soledad, tuvo una visión, no de gloria, ni de campeones, sino de Dios, de la fe, de la vida misma. Y decidió retirarse. Dejó los guantes y se convirtió en predicador, en un hombre de fe, en un padre de familia. Se volcó en los demás, en la ayuda a los jóvenes y en predicar en la esperanza. Y por un tiempo pensó que su historia en el boxeo había terminado. Pero es que la vida, amigos míos,
Queridos y queridas, la vida es asombrosa. La vida nos da lecciones, la vida nos da amor, nos da dolor, nos da tristeza, nos da nostalgia, nos da ciertos deseos que no quisiéramos compartir con nadie, nos da llantos, nos da esperanza, nos da todo la vida. Y en este caso, la vida nos asombró 10 años después con el retorno de Josh Foreman, que volvía con 38 años, más pesado, más lento. ¡Qué loco estás!, decían algunos de su época. ¿Se te ha ido la cabeza? Al final esto de creer tanto en Dios lo ha traído como consecuencia una neura mental, es nostalgia. ¿Qué buscas ahora, George, después de 10 años? ¿Qué estás buscando ahora? Y es que había pasado a ser un hombre con barriga, con la sonrisa de un pastor, y vuelve a pelear contra jóvenes leones, aunque él sabía algo que nadie más sabía. Había vuelto para reconciliarse con su alma. Peleó, ganó, perdió, pero nunca volvió a ser aquel joven furioso. Ahora era un hombre sabio, un guerrero sonriente, alguien que subía al ring no para castigar, sino para demostrar que nunca es tarde. Nunca es tarde para soñar. Y el destino le tenía preparado una última sorpresa. Y es que en 1994, 2 años después de mi nacimiento, él ya con sus 45 años, se enfrentó a Michael Moorer, un campeón joven, invicto, y nadie daba un céntimo por Foreman, básicamente porque era el aspirante al título más viejo de la historia. Nadie, absolutamente nadie había conseguido un cinturón a esa edad. Y en el 10º asalto, con una mano derecha, brutal, perfecta, Moorer cayó. Y el viejo guerrero, el hombre que había caído y resucitado 1000 veces, volvió a ser campeón del mundo. Hay leyendas urbanas que dicen que esa pelea estaba amañada, pero tú ves la derecha de Foreman y no hay amaño que aguante ese golpe. ¿Se dan cuenta, señores, de la historia de George Foreman? La historia de George Foreman es casi como la vida. Es caer y levantarse, ser invencible y perder, ser joven y envejecer, ser furioso y encontrar la paz. George Foreman nos enseñó que el verdadero combate no es contra un rival, es contra nosotros mismos, es contra nuestras dudas, nuestros miedos, nuestras derrotas. Fue un boxeador, sí, pero sobre todo fue un maestro. Su legado no se mide solo en victorias o cinturones, se mide en la fe que transmitió, en los jóvenes a los que ayudó, en los sueños que inspiró. Se mide en cada hombre y mujer que alguna vez pensó que era demasiado tarde y lo vio a él con 45 años, campeón del mundo, sonriendo, y comprendió que los límites solo existen en la mente. Queridos, queridas, los que me estéis escuchando, pocos pero fuertes, cuando habléis de George Foreman, no digáis solo fue un gran campeón, tenéis que decir
fue un hombre que supo ser fuerte y supo ser humilde. Tenéis que decir, fue un hombre guerrero que entendió que no hay fuerza más grande que el perdón y la fe. Tenéis que decir, fue prueba viviente de que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y hasta aquí sería una carta que he preparado para él. Y la verdad es que Josh Foreman es una de las personalidades, para mí, a mi modo de ver, personalmente, una de las personas más icónicas que he conocido, no únicamente por el grill, que acordémonos en su versión más graciosa, anunció ese famoso grill de George Foreman, sino que yo le conocí perdiendo. Porque mi combate favorito es el Rumble in the Jungle de Muhammad Ali en Kinshasa, el 30 de octubre del 74. Y la verdad es que ya conocía su trayectoria cuando ese combate se disputó. Bueno, cuando supe de la existencia de ese combate, tenía nociones de quién era, y cuando vi cuán castigo recibió Ali en ese combate, yo dije, ostras, este tío tiene que ser duro, ese tío tiene que ser muy fuerte. Y empecé a ver combates de él, y cuando vi que noqueó a alguien como Joe Frazier, Smoking Joe, sí que le conocía a Smoking Joe antes, y cuando vi que, wow, en 2 asaltos se lo había ventilado, ya dije que este tío era especial. Y ya cuando vi el combate en Kinshasa, aún lo veo y aún lo veo y se me saltan las lágrimas. Es, para mí, por una parte tienes a Ali, ¿vale? Redención, regreso después de la lucha interminable que terminó 5 años después por ese juicio por negarse a ir a la guerra, a Vietnam. Por un lado tienes Ali Boumaier, redención, victoria inesperada, el guerrero renacido. Por otro lado tienes George Foreman, aspirante, fuerte, actual campeón. Aspirante me refiero a ser el más grande de todos los tiempos, enfrentándose al más grande de todos los tiempos y cayendo ante el más grande de todos los tiempos de la manera más inesperada posible. ¿Quién se iba a pensar que esa bestia que golpeaba 500 crochets en cada mano en el saco iba a caer ante un Muhammad Ali que, si no recuerdo mal, ya rozaba los 36 años en ese combate? ¿Quién se lo iba a esperar? El boxeo es así, amigos y amigas. Es así de bonito. Es así de maravilloso. Es así de fuerte. Es así de inesperado. Es el único adjetivo que se me ocurre y que mayor define al boxeo, y es como algo inesperado. Es impresionante la verdad. La verdad que es, desde mi punto de vista, es el mejor deporte de todos. Es el deporte más bonito, es el deporte más noble, es aquel que te sitúa donde realmente estás en la vida. Y para mí el boxeo es el deporte que me ha acompañado desde mi pubertad hasta ahora. Desde los 13 años que descubrí este deporte, me recondujo. Yo voy a explicar un poquito la historia de mi vida, ¿no? Yo a los 13 años repetí segundo de la ESO. Bueno, por historias varias, y una de ellas era porque era un maldito perezoso. Y bueno, no iba por buen camino, porque tampoco estaba haciendo méritos para aprobar el siguiente curso, ¿no? Hasta que, bueno, pues en Semana Santa de ese año voy y descubro el boxeo. Yo venía de una pérdida muy, muy personal. Una prima de mi edad, ambos teníamos 13 años, y ella había descubierto el boxeo antes que yo.
pero ya no le dejaron boxear. Sin embargo, yo, tras ese verano, que fue un verano muy duro, ella falleció en verano del año anterior, en 2005, fue un verano duro para mí, ¿no? Y no solamente te has de enfrentar a el castigo mental que supone repetir cursos, ¿no? En esa época era un auténtico fracaso. Y enfrentarse a eso desde a nivel personal es algo duro, ¿no? Enfréntate a repetir curso, enfréntate que a tu, a tu prima preferida no la vas a ver más. Y bueno, pues yo iba de capa caída. Estaba cayendo en en un pozo muy grande. Estaba cayendo sin tocar el precipicio, sin estamparme en el suelo. Caía y seguía cayendo. Hasta que yo supe que ella quiso boxear y no la dejaron ni tampoco pudo. Así que, por una forma quizá de honrarla, no lo sé, todavía lo tengo muy difuso. Tendría que hacerme un análisis muy íntimo, un autoanálisis personal. Decidí apuntarme a boxeo y daba la casualidad que tenía un gimnasio al lado de mi casa. Decidí apuntarme únicamente para rendir homenaje y mi idea era pues entrenar 2 días a la semana únicamente a modo de homenaje, ¿no? Y esto me empezó a ganchar. Empecé a descubrir figuras como Ali, figuras como el mismo Foreman, Frazier, Hagler, Hearns, Pacquiao, más contemporáneos ya, Pacquiao, Sugar Ray Robinson, Sugar Ray Leonard antes que Robinson. Después ya conoces a Juan Manuel Márquez, Miquel Cotto, Sergio Martínez, que tuve el placer de entrenar con él. Apodado el Maravilla, ¿no? Carlos Maidana, Lucas Matís, su hermano, que también es muy bueno. El hermano de Marcos Maidana, que también es muy bueno. Y una retahíla de boxeadores, Kermán de Jarraca Nacional, Sandor Martín, muy buen conocido. Una clase de boxeadores que tú empiezas a crecer, empiezas a sentirte bien contigo mismo. Yo entraba al gimnasio siendo una persona y salía del gimnasio siendo otra. Y yo al boxeo le agradezco todos estos años que estoy con él desde los 13 años. Gracias a él, volviendo al tema, gracias a él, yo logro salir de ese pozo. Es como que de repente encuentro las paredes y aprendo a escalar, aprendo a subir. Y poco a poco el curso, ese segundo, empiezo a remontarlo. Porque la misma disciplina que ese deporte te da se intensifica en, digamos, las otras partes de tu vida, ¿no? Yo me di cuenta que, ostras, esto puedo hacerlo. Estos conceptos los puedo entender, los estoy entendiendo. ¿Y por qué los estoy entendiendo? Porque los estoy trabajando. Decía Albert Einstein que locura es hacer lo mismo y pretender resultados diferentes. Y yo reconduje mi vida, reconduje una serie de cosas que no estaban bien, una serie de cosas que no funcionaban. Y poco a poco me di cuenta que, ostras, yo soy más de lo que creía. Poco a poco, no solamente fui progresando en el boxeo, sino que me había sacado la ESO fácil. Y la verdad que jamás pensé que podría sacarme la ESO fácil.
y de repente me veo en un bachillerato humanístico, aunque, bueno, pues mis tutorías e incluso mis propios padres no estaban de acuerdo con que hiciera bachillerato, que quizás era demasiado, pero pruébalo, pégate la hostia y luego ya pensamos en ciclos. Nada más lejos de la realidad. No solamente aprobé bachillerato, sino que lo aprobé a la primera y con buena nota. No una nota que digas, wow, una excelencia, pero lo que en años parecía impensable, llegamos a bachillerato y lo aprobó fácil también. Tuve mis ratos de zozobra, tuve mis ratos de dolor, tuve mis ratos de decir, au, Dios mío, ¿dónde me he metido? Y... Un segundito, estoy cargando el ordenador. Perfecto. Y... Yo acabo bachillerato y no sé qué hacer. Porque no me había visto en esta situación. Jamás había pensado que llegaría a bachillerato. Entonces ahora me toca escoger una carrera o un ciclo superior. No sé qué diantres hacer. Intenté hacer un ciclo de deportes, no me convenció. Y bueno, pues vi qué opciones con mi nota de selectividad podía entrar. Y yo tenía en mente 3 opciones. Derecho era una, periodismo, ¿vale? Era la principal, me hubiese gustado ser periodista, pero bueno, pues es lo que hay. Y 3, filología hispánica. Una de las 3. Y me decanté por filología, en primer lugar porque yo me enamoré locamente de cómo explicaba literatura mi profesora de literatura. Y daba repaso a chicos más jóvenes que yo y a chicas más jóvenes que yo cuando iba a bachillerato para sacarme unos duros. Y al ver la efusividad con la que mi profe de literatura explicaba los autores, las corrientes, los poemas, las obras en sí, dije, yo quiero ser como ella. Yo quiero ser como mi profe de literatura. Así que de una que me apunté a filología. Tuve que frenar mis estudios 5 años por pura necesidad, porque imperó más el hecho de trabajar, el hecho de traer dinero a casa. Yo me independicé a los 19 años. He ido yendo y viniendo de casa de mi madre, pero sí que llevo viviendo solo prácticamente desde los 19 y buscándome las habichuelas desde los 19. Y bueno, el boxeo seguía ahí. Debuté como boxeador amateur a los 19 años. Debuté ganando, eso siempre está bien. Y poco a poco fui compaginando estudios, compaginando las competiciones, el trabajo. Entonces una de las 3 cosas tenía que petar. ¿Qué petó? Los estudios. Decidí dejar los estudios porque necesitaba trabajar más horas, necesitaba entrenar más horas y dije, bueno, la filología puede esperar. Y esperó 5 años, que fue cuando me retiré. Me retiré a los 27. Básicamente, bueno, a los 26, disculpad. Básicamente por una lesión en la costilla que no se estaba recuperando correctamente. Esta lesión me traía mucho dolor cada vez que recibía un impacto. Tenía lo que hay médico, pero... Y tengo lo que hay médico para competir. No hay nada grave, pero sí que ha quedado un callito que cada vez que me golpean, pues me hace daño. Y bueno, entonces cada vez que me golpeaban ahí, siempre era la rodilla. Podía haberlo trabajado más, podía haber entrenado más para a ver qué podemos hacer con esa costilla, pero también me enganchó una etapa muy dura. Yo nunca he sabido crecer, no me gusta crecer, no me gusta hacer años. Lo celebro igualmente por mi prima. Yo al menos puedo cumplirlos, pero no me gusta todo lo que pierdes durante esta etapa, ¿no? Y hasta que no me di cuenta que pierdes por un lado y ganas por el otro, hasta que no me di cuenta de ese
esa tontería pasaron muchos años. Y no fue hasta que conocí a mi exmujer, Claudia, desde aquí te saludo. No fue desde que conocí a mi exmujer que me animé a volver a estudiar. Porque gracias a ella y su insistencia, ¿no? De decir, tú vas a terminar esto, no paras de hablarme de ser profe, de... No sé, no paras de hablarme de esto, ¿no? Y bueno, pues gracias a ella me fui a la universidad a informarme que cómo podía pagar esto. Pues dejé un pufo de 2000 y pico euros en la universidad y bueno, pues ese pufo al pasar más de 4 años prescribió. Y dije, pa'lante. Recuperé lo que había probado, me reincorporé después de 5 años en tercero de carrera y poco a poco, trabajando con la constancia que el querido boxeo me ha enseñado, eh, volví a estudiar, me saqué la carrera, posteriormente un posgrado, posteriormente estoy sacándome el máster para ser profesor y aún así, aún sacándome el máster, llevo 2 cursos ejerciendo como profesor, como orgulloso profesor de castellano, orgullosísimo de lo que hago, orgullosísimo del camino que he recorrido, orgullosísimo de los fallos que he cometido, orgullosísimo de estar donde estoy y orgullosísimo de no tener ningún tipo de tapujo al contaros esto, porque me siento orgulloso de mi vida, muy orgulloso, tanto de lo que he hecho bien como de lo que he hecho mal, tanto de la gente que está a mi lado, la gente que sigue a mi lado, y orgulloso de haber expulsado a la gente que realmente me hacía daño, o no estaban cuando tenían que estar, o estaban cuando únicamente me necesitaban por favores, y orgulloso de la gente que he escogido en mi vida, y sobre todo más orgulloso de la gente que he echado de mi vida, la verdad. Orgulloso de todo en general. Y esta es un poco, que esto no estaba esperado, y no estaba planeado esta historia de mi vida, pero todo esto es gracias al boxeo, chicos. Todo esto. Eh, el hecho que esté aquí, el hecho que haya crecido de una forma diferente como persona, se lo debo al querido boxeo. Y la verdad que no sabría cómo definirlo de otra forma que forma de vida. Para mí el boxeo hace tiempo que dejó de ser un deporte y pasó a ser una forma de vida. Tanto que en todo este periplo, en todo este camino hacia la competición, hacia el retiro como competidor, yo he seguido nutriéndome en el boxeo. Conocí el curso del Consejo Mundial sobre técnicas y consejos y titulaciones para ser árbitro. Conocí a gente maravillosa, conocí a un profesor que ojalá un día se quiera venir al canal, Héctor Afú, un árbitro condecoradísimo, ha arbitrado a boxeadores como Floyd Mayweather y Canelo Álvarez, gente maravillosa, que todavía comparto experiencias, vivencias con ellos. Y también me saqué el título de monitor, un título que ahora estoy convalidando y estoy intentando sacarme el superior para poder entrenar a amateurs y profesionales. Y el boxeo sigue y, joder, seguirá en mi vida hasta que me muera. Porque me ha dado las herramientas para ser quien soy ahora, y sobre todo cuando recurro a él es cuando me vuelve a dar esas herramientas que ya había perdido. Porque vivir es sufrir, obvio, pero de ese sufrimiento siempre ha de nacer un aprendizaje. Todo sufrimiento viene de un aprendizaje. Todo sufrimiento. Y una sensación de sufrimiento no se va sin un aprendizaje posterior.
Y en muchas ocasiones cuando yo he sufrido, cuando me he caído, cuando no hago las cosas bien, porque es la mayoría de las veces, renace algo. Y eso es gracias al boxeo, gracias a la disciplina que me ha dado. Y yo no puedo estar más agradecido más agradecido al boxeo. Aparte me ha dado mi segunda obra, yo soy escritor aparte. Tengo 2 libros publicados y uno de ellos habla de boxeo, que algún día haremos una presentación aquí, y se llama 12 saltos. Y en la actualidad, pues gracias a ti, querido boxeo, gracias a ti soy el profesor que siempre he querido ser y el profesor que siempre he querido tener. Y espero que algún día esa sensación algún alumno me la pueda confirmar, me la pueda afirmar y me diga: Adri, gracias a ti yo he descubierto esta meta, gracias a ti pues que me ayudaste en su día hace 10 años, estoy donde estoy. Yo la verdad es que aspiro a esa percepción, más allá de explicar 80.000 contenidos. Yo aspiro a que algún día un chavalín que tengo ahora en segundo de la ESO o en tercero o cuarto vengan y me digan: Adri, gracias, sin más. Y yo les diré: de nada, chico, es lo que me gusta hacer, es mi trabajo, y no solamente es mi trabajo, sino que es quizá un propósito por el que estoy aquí, ¿no? El que haya chicos y chicas que algún día necesitaron mi ayuda y yo se la pude dar. Y hasta aquí esta improvisación de este canal. La verdad que, insisto, esto no estaba preparado, la epístola o la charla en tercera persona de George Foreman sí que estaba muy preparada, la he escrito con mucha preparación. Y me gustaría pasar con Vinny Paz, ¿vale? También tengo un texto para él que se lo había dedicado. Para mí Vinny Paz, Vinny Pacienza, mucho mejor dicho. Si queréis saber algo más sobre su vida, hay una película en Netflix que es bastante fiable para ser Netflix. Para ser Netflix está bastante bien. Y se llama Bleed for This. Y me parece una película bastante buena, insisto, para ser producida por Netflix. Vinny Paz, os pongo un poco en situación. Fue un boxeador, sigue vivo, pese a estar retirado. Es un exboxeador que fue particularmente conocido primero por sus extravagancias. Era un boxeador que estaba muy zumbao, estaba muy mal de la cabeza, pero la sentó una vez que casi se la rompe, ¿vale? Tuvo un accidente muy fuerte, yendo de malas maneras, se chocó contra otro coche, tanta mala suerte que su cabeza impactó con el cristal izquierdo, con su cristal, y el freno del impacto fue la esquinera del retrovisor y eso precipitó, bueno, se llevó a cabo que el cuello se fracturó a escasos milímetros del fallecimiento. A escasos milímetros. Vinny Paz negó su destino y decidió darle la vuelta a la situación con unos vídeos muy famosos. En esa época fueron muy famosos. Vídeos donde él mismo se grabó entrenando. Le pusieron un corsé que estaba... Estoy haciendo mímica para los de YouTube, porque los de Spotify no me veréis. Que estaba acollados, literal, o sea, con clavos. O sea, clavos apretados en su frente. No directamente al hueso, pero sí que tocaba la piel y hacía sangre. Para que pudiera entrenar. De hecho, esa imagen la pondré en la miniatura del vídeo, ¿no?
Eso lo que le dijeron los médicos es: haz lo que te salga de allá abajo. Pero como entrenes y muevas un poquito el cuello y se te vuelva a fracturar, hasta aquí, se acaba, se va la vida, te vas, desapareces del mundo. Vinny Paz, en la rueda de prensa, dio a conocer eso y dijo: es que esta frase no la tengo aquí apuntada, pero es que me acuerdo. O sea, lo voy a decir en inglés. I'm gonna box again, cause you don't understand what kind of man I am. Voy a boxear otra vez, porque vosotros no entendéis qué clase de tío soy. Volvió, hizo peleones, volvió a ser campeón del mundo, enfrentó a Roy Jones y perdió. Pero era el boxeador que no tenía que haber vuelto. Y yo quejándome de una costilla, ¿sabes? Me gustaría compartir las palabras que le he dedicado a Vinny Paz y con esto cerraremos este tan íntimo episodio de hoy. Me gustaría contaros la historia de un hombre que no debía haber vuelto a subirse jamás a un ring. Alguien que desafió la lógica, a la medicina y a la vida misma. No solo hablo de un boxeador, hablo de un guerrero de alma indomable, Vinny Pacienza. Porque el boxeo, al final, no es solo un deporte, ya os lo he dicho antes. Es una metáfora brutal de la vida. Caes, te golpean. A veces crees que no puedes más, pero si tienes corazón, si tienes fe, si tienes esa chispa loca que te obliga a levantarte, entonces todo es posible. Y si hay alguien que encarna eso, ese es Vinny. Nació en Cranston, Rhode Island, un 1962. Un chico menudo, rebelde, con el carácter marcado a fuego. Desde muy joven se metió en el gimnasio, no solo porque le gustaba boxear, sino porque allí podía ser alguien. Vinny siempre tuvo hambre de algo más grande que él. Hambre de gloria, de reconocimiento. De demostrar que, aunque el mundo dijera no puedes, él iba a hacerlo igual. Su carrera empezó a tomar forma a finales de los 80. Vinny era rápido, tenía coraje, pero sobre todo tenía ese fuego interior que no se entrena. Fue un campeón mundial en dos categorías, la categoría superligero y peso medio. Pero lo que de verdad le hizo leyenda no fueron esos cinturones, como os dije previamente. Lo que le hizo leyenda fue lo que pasó en el 1991. Vinny iba en un coche con su amigo y su entrenador. Un accidente brutal. Su cuello partido. Fractura de las vértebras C1 y C2, las que están más cerca del cerebelo y del cráneo. Tienes suerte de estar vivo. Olvídate de boxear. Olvídate de volver a boxear. De hecho, olvídate de volver a llevar una vida normal. La mayoría de las personas se habrían rendido en ese momento. Habían ganado la lotería de la supervivencia. Pero Vinny no era la mayoría. Le pusieron un halo, que es el corsé que os comentaba, y es lo que os decía antes, ¿no? Ese aparato metálico que sujeta al cráneo con tornillos clavados directamente. 4 tornillos. 4 recordatorios de que para él la palabra imposible no existía. Ya que con paréntesis hay un eslogan de Adidas que siempre me ha gustado. Justamente una de las emociones era Laila Ali, hija de Muhammad Ali, haciendo un combate ficticio con su padre, ¿no? Impossible is nothing.
Nada es imposible. Y algún día, si me rota, si se tercia, quizá me lo tatúo. Pero claro, como es un eslogan de una marca multinacional, no sé si eso quedaría muy guay, ¿no? Pero si se tercia, quizá lo hago. Mientras cualquier otra persona habría aceptado la silla de ruedas y la rehabilitación lenta, Vini empezó a entrenar. Y empezó a entrenar con el halo puesto, el vídeo que os decía antes. Levantando pesas, haciendo sombras, sin que los médicos lo supieran, casi sin que nadie lo supiera, salvo él mismo y su entorno. Porque en su mente, en su cabeza, en su corazón, había solo una idea. Voy a volver. Imagínate por un momento ese nivel de locura, ese nivel de fe. Saber que un mal movimiento podía matarlo. O dejarlo paralítico. Pero él no escuchaba a nadie. Solo a su voz interior que gritaba, lucha, lucha, lucha. Meses después, se quitó el halo y lo primero que hizo fue subirse al ring para entrenar. A poco tiempo, firmó una pelea oficial y nadie lo creía. Los periodistas hablaban de un suicidio anunciado, crónica de una muerte anunciada. Los médicos decían que era una irresponsabilidad, pero cuando sonó la campana, cuando sonó el ding de la campana, Vini fue Vini, agresivo, valiente, desbordando corazón. Y no sabéis lo que hizo nuestro amigo Vini Paz. Vini Paz ganó. Ganó esa pelea y volvió a ganar muchas más. Se convirtió en campeón mundial otra vez, peso medio. Pero sobre todo se convirtió en símbolo de algo mucho más grande. La capacidad del ser humano de desafiar cualquier límite. Vini Paciencia no solo es historia del boxeo, es historia de la superación. La prueba viviente de que la fuerza mental es el músculo más poderoso que existe. La suya no es solo una historia para boxeadores, es una historia para cualquiera que alguna vez haya escuchado un no puedes y haya sentido rabia. No puedes, no puedes, no puedes. Para cualquiera que alguna vez haya caído tan abajo que ni siquiera veía la luz, pero se negó a rendirse. No puedes. Hay un momento en la película Bleed for This, la que os recomendaba, basada en su vida, que lo resume todo. El personaje de Kevin Rooney, su entrenador, le pregunta: ¿sabes cuál es la frase más peligrosa del mundo? Y Vinny le responde: ¿qué? Eso es imposible. Y ahí está todo. Nada es imposible cuando tienes un motivo para luchar. Vinny volvió, peleó, ganó y sobre todo inspiró, porque cada golpe que recibía en el ring, cada hematoma, cada corte era un recordatorio de que él ya había sobrevivido. Y había sobrevivido a algo mucho más duro que cualquier gancho o uppercut o directo o combinaciones de Pacquiao, qué sé yo. Había sobrevivido a la vida misma diciéndole que no podía. Y hoy, desde el primer asalto, hemos querido rendir estos homenajes a Vini Paz, a George Foreman y a mí. Porque también lo valemos, chicos.
desde el silencio, os deseo lo mejor, chicos. La verdad es que no me esperaba hacer un programa tan intimista, no me lo esperaba en absoluto, pero a veces las sorpresas son buenas. Y espero que os haya gustado este episodio completamente distinto a los que estáis acostumbrados. Todavía estoy maquinando qué es lo mejor para este canal. Y esta primera temporada es prueba-error, prueba-error, prueba-error. Pues os mando un fortísimo abrazo de aquellos que se os salen de las cuencas y que tengáis un inicio de semana maravilloso. Ahora subiré el episodio que grabamos con Jordi Sánchez de Desde el Pit Lane y lo tendréis disponible en todas las plataformas.